GABA Chat, el podcast que recorre el camino hacia la paternidad con honestidad y sin tabúes. Me llamo Tiffen y os doy la bienvenida. Ya es duro ser padres primerizos y volver a casa sin tu hijo, porque necesita permanecer ingresado. Entonces, ¿cómo se afronta un segundo embarazo donde el parto se adelanta a las 24 semanas y hay que enfrentarse a meses de hospitalización? Eso es lo que Sofía ha venido a contarnos hoy. Nos hablará de cómo vivió los primeros días de su primer hijo, que pasó sus primeras semanas en la UCI y cómo, de alguna manera, esa experiencia la preparó para lo que viviría con su segundo. Durante 7 meses, aprendió a encontrar su propio papel en medio de la incertidumbre y a recargar fuerzas cada día para acompañarlo lo mejor que podía. Nos hablará de los gestos que marcaron la diferencia, de cómo la lactancia materna se convirtió en su manera de ayudar y de cómo toda esa experiencia le dio una nueva forma de mirar la vida. Le hizo entender lo que es ser madre desde otro punto de vista, con más empatía y con una mayor conciencia de lo frágil que es todo. Por suerte, su historia tiene un final feliz y me alegra poder compartirla, con la esperanza de que ofrezca luz y apoyo a quienes atraviesan una realidad similar. Sin más preámbulos, os dejo con este episodio, una historia que nos recuerda que cada minuto dentro de la madre cuenta y que dar vida es un milagro. Pues buenos días, Sofía. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir hasta aquí. Estoy contenta de verte en Madrid mientras estás. Sí, hemos podido encajarlo muy bien y yo también estoy aprovechando de hacer este tipo de cosas porque me gusta mucho. Pues nada, feliz de estar aquí también. Pues como es un poco la tradición, si no te importa contar un poco cómo es tu familia, quién eres, qué haces en la vida. Vale, pues mira, yo empiezo contando porque es una parte muy importante de mi vida. Mis padres, un matrimonio al cual admiro y somos 4 hermanos, 3 chicas y el pequeño es un chico. Adoro a mis hermanas y tengo una relación muy buena con ellas y con mi hermano. Yo soy española, aunque tengo origen nórdico y por eso toda mi familia, mis hermanos igual, tenemos el gen predominante nórdico. ¿Quién es tu padre o tu madre? Pues los dos abuelos son nórdicos y ellos dos se casan con mis abuelas, que son españolas. Okay. Entonces tengo un abuelo sueco y otro danés. Y mis padres se conocen ya en España, pero coincidencia. Entonces yo estoy casada desde hace 6 años. Empezamos a salir en 2011, hace mucho tiempo ya. Sí. Y hace 3 años nos mudamos a Italia, a Milán. Y tenemos 2 niños. Okay. Yo me dedico al mundo de la comunicación. Tengo un perfil activo en redes sociales también. Sobre todo a mí lo que me va moviendo un poco en el día a día es buscar un contenido pues bonito, muy orgánico, que no responda a estereotipos, que no responda a exigencias o a necesidades un poco a gustos de la gente, sino que yo vaya encontrando un poco en el día a día, en lo cotidiano, pequeños detalles que me gustan. Y entonces, si no te importa contarnos un poco cómo os habéis conocido con tu marido. Nos conocemos en una fiesta que tenemos de unos amigos en común. Me gusta, el recuerdo que tengo como de primer... O sea, para mí fue un flechazo y no es un tópico literalmente. Y eso que yo, por lo general, no me pasa. O sea, bueno, desde entonces, obviamente no, pero no soy una persona que cree en ese tipo de cosas. Pues para mí, o sea, me encantó físicamente, le vi, me encantó y me encantó desde el minuto 1. Hasta que nos conocimos y demás, pasaron meses y hasta que empezamos a salir también pasó un tiempo. Pero sí, ese primer recuerdo que tengo yo, estaba con una íntima amiga y le digo, este tío me encanta. Así que lo recuerdo con mucha nostalgia y muy divertido. 2011, pues yo que tenía 18. Y desde entonces hemos pasado por muchas etapas. Los dos hemos vivido fuera, yo he vivido en París, he vivido en Suiza y él ha vivido en Estocolmo, en Suecia. Un poco a distancia también, ¿no? Sí, la distancia a mí personalmente no me gusta nada porque soy una persona que, de manera un poco contradictoria, no me gusta el teléfono, o sea, no me gusta hablar por teléfono, no me gusta WhatsApp, puedo pasar días sin contestar. Bueno, el caso es que las relaciones a distancia yo no las llevo nada bien, pero a pesar de todo, pues se encuentra la manera cuando tienes muy claro que quieres estar con esa persona. Entonces han sido momentos difíciles.
¿Y entonces os habéis reunidos al momento de casaros o ya habéis vivido un momento juntos antes de casaros? No, nunca vivimos antes de casarnos. Yo siempre he pensado que puedes conocer muy, muy bien a la persona antes de casarte sin convivir con ella. Bueno, es que en la pregunta también era reuniros por lo menos en la misma ciudad. Sí, por supuesto. Llevas muchos años de relación y ves que tienes que dar un paso. O sea, tienes que o avanzas o te quedas estancado o sabes que no tiene futuro. Y en un momento me vuelvo sobre todo por él. Y entonces os habéis casado en 2018. Exacto, yo vuelvo en julio de 2017 y al año siguiente nos casamos. ¿Habíais ya hablado de niños? ¿Era algo que iba con...? Creo que es una conversación que hay que tener antes del matrimonio. Sí sabíamos los dos que queríamos tener hijos. Cuando nos casamos, Beltrán llegó al año y medio. O sea, no tan rápido como podrías... ¿Pero lo habíais buscado o era más, lo habéis querido tener este año un poco de convivencia? Sí, esperamos un poco. Yo me casé con 25 y Rodrigo con 27. Jóvenes. Sí. Con tiempo por delante. Quisimos esperar un poquito sin ponernos a ello, por así decirlo. Al irnos de viaje de novios, yo me acuerdo que me recomendaron esperar por lo menos 6 meses. Si me había picado algún mosquito y tal, nos fuimos como a Asia, porque pueden tener consecuencias como en el feto y demás. Bueno, Sí, tipo Zika o cosas así. exacto. Y entonces, ese primer embarazo, ¿cómo se pasó? ¿Has sufrido bastante, no sé, al principio o fue un embarazo bastante...? No, náuseas, lo típico. Náuseas los 3 primeros meses. El día que cumples el 4.º mes, adiós náuseas. O sea, es como un reloj. Y un embarazo muy bueno, muy bueno. No me puedo quejar. Hice deporte hasta el último día. Me sentía súper ágil, súper activa. Engordé 16 kilos, que puede ser bastante. Pero bueno, nada, era todo el bebé. Mis hijos, porque mi marido es alto y vienen por lo general, o sea, grandes. Bueno, claramente, los dos genes... Bueno, Sí, la genética también nórdica pues ayuda, obviamente yo creo que... Pero mi marido sobre todo, que es alto y demás, entonces los niños vienen grandes. Y entonces Beltrán nace en la semana 42, me inducen el parto y nace con 4 kilos 200, o sea, un bebé grande. sí, es que claramente vamos a tomar un poco más de tiempo sobre el nacimiento de tu segundo hijo, pero quería un poco saber cómo... Sí, porque además he hecho el opuesto. Bueno, los dos han sido como embarazos opuestos. ¿Y has dado a luz aquí en España? Di a luz en España, luego es verdad que le tienen que ingresar por un tema respiratorio, venía tan grande que ese cambio al hacer a nivel respiratorio pues le supuso un esfuerzo bastante grande y entonces estuvo 20 días, casi un mes en la incubadora. Oh, wow. Era frustrante porque yo le veía muy bien, o sea, veíamos un niño muy sano, era un toro. Sí, además grande, así que estás como... Fenomenal, entonces fue como muy frustrante y además la primera experiencia como madre de volverte a tu casa sin tu hijo es muy dura. Muy duro. Sí. Y bueno, perdón, pero el parto fue inducido, pero fue natural o sí. Sí. Que... Fue largo, pero natural y lo tengo un recuerdo muy bonito. O sea, como muy idílico. Vuelvo a él muchas veces, ¿eh? Vuelvo a ese momento muchas veces. Sí, o sea que gracias a Dios me ato mucho a ese recuerdo tan especial. Qué bien. Si te preguntaba si lo habías dado a luz en España, porque me parece que muy pocas veces esperan hasta la semana 42, así que ¿es algo que habías pedido tú de esperar o no? Al final, cada médico tiene su Su estilo, su librillo, y yo me fío mucho de mi médico y él siempre me recomendaba que cuanto más tiempo le diésemos al bebé para nacer de manera natural sin tener que inducirlo, mejor. Y yo ahora lo sé que cada día y cada minuto y cada todo cuenta dentro del útero. Fue un poco como delicado porque habíamos pasado el COVID y se casaban mis cuñados y mi hermana. Y entonces teníamos que cuadrar el parto entre las dos bodas. Entonces a mí me parecía como un poco dejarlo muy claro que la prioridad ahí era el bebé ante todo. Y entonces lo de los pulmones lo han detectado una vez que nació, o ya había visto un problema así dentro. No, fue todo posparto. Cuando nace Beltrán, que se llama mi primer hijo, pues yo me lo dejan piel con piel. Entonces ese recuerdo también lo tengo como muy, 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 muy marcado. Y a las 4 horas, después de... Ah, no, y entonces
pues tenían nido para dormir. Entonces yo estaba como con un dolor de cabeza que me moría, pues cuando empieza a pasar toda la epidural y demás, te da un dolor de cabeza. Por tantas hormonas. En mi caso, pues de toda la medicación y todo, entonces me estallaba la cabeza y entonces dijimos, es la única noche que vamos a poder, por lo menos yo me quiero recuperar, dormir y que el bebé, si le tienen las enfermeras, pues fenomenal. Y gracias a que le llevamos al nido, empezaron a ver que el niño no respiraba bien. Y entonces ahí le hacen pruebas y demás, y entonces empiezan a ver que necesita un poquito de oxígeno, que no sé cuántos, que bueno, que le estaba costando un poco toda la adaptación al mundo real. Y a mí, claro, obviamente se me hizo un mundo en ese momento. Qué duro, sí, para la primera madre. Volver a casa, imagínate, lo que me iba preparando a mí el Señor para luego lo que iba a vivir. Entonces también lo veo pues con mucha ternura porque digo, o sea, yo creo que al final con la vida nos vamos capacitando a este tipo de experiencias, ¿no? Y bueno, luego ya obviamente cuando vino a casa fue una fiesta y el posparto estuve una semana, ¿sabes? Que estás Sí, claro. así, a la semana estaba la boda de mi hermana dándolo todo, entre comillas, pero estaba, o sea que 7 días pasaron y estaba ahí. Es que os habían tranquilizado también, ¿no? Que al final el niño Estaba bien. operando bien y que no había Sí. ninguna complicación a ese momento, por lo menos. No, nada. Independientemente de que no tuviese ningún tipo de riesgo, o sea, para mí era muy duro. Yo me estaba sacando leche, entonces me acuerdo perfectamente estar al lado de mi hermana, irme a un cuarto a sacarme leche, pero que por otro lado me sentía muy conectada a él. O sea, me ayudó mucho el tema de la lactancia y en el segundo caso de Rodrigo también a saber que estás haciendo algo por él muy importante. No, y si además te ayuda a ti mentalmente. Sí, a conectar con ese momento, a saber que has tenido un bebé, a estar como que... De otra manera no sé cómo hubiese conectado tanto con él, porque entonces estás como una vida ausente normal, fuera del hospital y no eres madre, pero sí eres madre, entonces es un poco raro. Y entonces a volver a casa, todo bien y Nada, todo bien, sin problemas, fenomenal. esta vez se han acostumbrado los dos a tener una tercera pequeña A persona. una personita, sí. La naturaleza es muy sabia y la maternidad, la intuición femenina, ahí, o sea, está muy comprobado que los 9 meses de maternidad preparan para el momento del nacimiento de tu hijo. Por eso ahí llega esos momentos de saber de verdad cómo está el niño y de conocerle muy bien. O sea, esa intuición, pero además un conocimiento pues de todo ese tiempo de... Animal, ¿no? Sí, sí, es un instinto animal impresionante. Entonces hay que guiarse mucho por eso, llenarnos de seguridad en ese aspecto, porque es absolutamente dependiente de ti, pues es que sacas de ti una parte que antes no tenías, nueva, que tú también vas descubriendo, ¿no? ¿Y tu marido le ha costado un poco darse cuenta que era padre por eso, por lo que decías, un poco ese tiempo? Tardan mucho, yo creo que por lo general y por lo que he hablado también con amigas mías, los hombres hasta que no le ven, o sea, no se dan cuenta que tiene un hijo, pero no por nada, sino porque es que no lo han llevado dentro, entonces también es natural eso. No, totalmente, por eso pregunto, porque parece que cada uno tiene su Tiempo y además está muy bien el complemento porque también los hombres son muy prácticos, mucho más pragmáticos, no se lían la cabeza con cosas por lo general y en ese aspecto ahí nosotros tiramos mucho como del carro, pero ellos están ahí para apoyarnos más a nosotros. Entonces yo siempre he pensado que en esos momentos, sobre todo del principio, donde a ese bebé con su madre es suficiente, entre comillas, ¿no? Sí. Sigues unida a él. Pero ahora es tú quien estás apoyo y ayuda. Exacto. Entonces yo siempre he pensado que el marido está para apoyar a la madre y la madre para apoyar al hijo. Entonces si se construye esa cadena, funciona muy bien. Antes que estar los dos a ver quién le cambia el pañal tal o no sé cuántos. O sea que la mentalidad del hombre ahí creo que también es muy protectora y muy bonita de cara a la mujer. Que eso luego ya se va equiparando. Y entonces habéis encontrado vuestro equilibrio, como dices, y a partir de cuánto tiempo habéis decidido intentar a ir por el segundo. Una vez abres la veda con el primero, creo que los segundos, terceros, tal, mentalmente llegan más fáciles, entre comillas. Dicho esto, no quiero decir con eso que lleguen más fácil y ni más rápido, ¿eh? O sea, a los 8 o 9 meses de Beltrán yo me quedo embarazada y pierdo el bebé. Ay, perdón. Pero bueno, de la semana 10. Sí. O sea que
me acababa de enterar, porque yo después de Beltrán era súper irregular. Entonces, para mí, tenían ciclos muy largos de 40 días y luego de repente ciclos muy cortos y así iba cambiando. Me ha costado mucho toda esa parte, ¿eh? Es que cada mes era distinto, entonces era pues muy difícil conocerme. Entonces, bueno, me quedo embarazada y pierdo el bebé. Creo que es una experiencia que la recuerdo, es muy desagradable. Bueno, ¿qué te voy a contar? ¿Pero lo has vivido, lo has superado bastante rápidamente o es algo que no sé, que quizás ha despertado un poco las heridas que tenías de Beltrán? Es más traumática por el momento, pero entendí muy bien desde el minuto 1 que no tenía que venir. Pues eso, volviendo un poco a la naturaleza, es muy sabia, sabes que si no sale en adelante es porque no va a salir bien. Sí que lo has aceptado muy rápido con esa conciencia. Bueno, pues es una ilusión perdida. También, por otro lado, pues teníamos a Beltrán en casa y eso nos ha ayudado mucho en toda esta época, obviamente, ¿no? Aprendes mucho como madre, aprendes a empatizar muchísimo con la mujer. Sí, es que muchas veces no lo entiendes hasta que no lo vives. Y la maternidad es así, hasta que no tienes un hijo no sabes lo que es tener un hijo. Hasta que no vives un parto, no sabes lo que es tener un parto. Hasta que no pierdes un bebé, no lo sabes tampoco. Entonces, no se queda vacía la experiencia, sino que le sacas enseguida como un aprendizaje. Ya no había tenido solamente un hijo que estaba fenomenal, que estaba sano, y un embarazo maravilloso, pero había tenido ahora esta segunda. Ya no es solo todo bonito y todo bueno, sino que ya puedo crecer como mujer también en ese aspecto, habiendo vivido una cosa que es difícil para todas las madres. Entonces, le buscas un lado positivo al sufrimiento. Por supuesto, todo esto tiene seguro que no lo pensé la primera semana, ¿eh? O sea, pero como visto, pues eso, 3 años atrás, pero sí que me acuerdo de haberlo pensado pronto. ¿Llegó bastante fácilmente el embarazo siguiente o...? Pues me quedé embarazada en septiembre del año siguiente, a un año. Pero sin buscarlo otra vez, como si viene, viene, pero... Sí, pero bueno, al tener ese un poco desorden del ciclo, pues no sabía muy bien cuándo podía llegar. Yo voy a un ginecólogo y le digo, oye, no tengo ninguna prisa, no me estoy agobiando, no estoy estresada, pero lo que sí que me ayudaría es a ordenar mi ciclo un poco. Pero el ginecólogo te pudo ayudar a... Me da unos sobrecitos de una medicina que ahora mismo no me acuerdo, que lo ayuda un poco a ordenar, pero yo cuando voy a esa ecografía ya estoy embarazada. ¿Ah, sí? Sí. Entonces él no sabía. Yo creo que medio lo sabía, pero en ningún momento me quiso decir nada por si... Yo creo que los médicos en ese aspecto lo hacen muy bien porque condicionan psicológicamente. Yo fui en septiembre y en septiembre me entero que estoy embarazada. Entonces te has dado cuenta como... Sí, a las semanas después, en la semana 8, 9. Como era tan irregular, para mí tener 10 días de retraso es que no suponía nada. Por eso me he enterado siempre tan tarde. Y al hacerme la primera ecografía me ven un hematoma. ¿Lo han visto antes que tú empieces a sangrar o algo? Nada, no te había sangrado ni nada. Era un hematoma pequeñito que además es una probabilidad y es un porcentaje muy alto en los embarazos, tener hematomas. Sí, pero muchas veces te das cuenta porque ya empiezas a manchar un poco. Lo importante en eso, sobre todo al principio, es que no crezca y que no se haga más fuerte y más grande que el bebé. Entonces, de momento, nada, era muy pequeñito, cero preocupación. Y a la semana 12 se había hecho un poco más grande y me dijo el médico que no podía viajar. O sea, la probabilidad de que salga adelante es 50-50. Quédate tranquila, estás en tu casa, no haces esfuerzos, no hagas nada, pero sigue tu vida normal. Pues yo, por ejemplo, a Beltrán, teniendo un niño de 1 año y medio en casa, no le cogía, no iba a hacer la compra, no cargaba con nada de bolsas, nada, muy poco. Y entonces ahí ya empiezo un camino de embarazo un poco delicado, pero con el paso de las semanas el bebé sigue estando fuerte y el corazón latiendo y todo muy bien. Okay. Ecografía de las 20 semanas, pues todo en orden. ¿Y el hematoma sigue ahí? El hematoma sigue ahí, no se reabsorbe, pero sigue ahí y el bebé se va haciendo más grande. Entonces, a medida que pasa el tiempo, el bebé se va haciendo más fuerte. ¿Y eso entonces, una vez que el bebé es más grande, no importa tanto o todavía te dicen que hay que cuidarte? No hagas esfuerzos. Eso es un poco como la conclusión de las recomendaciones que me hacían. Entonces, bueno, pues yo hice lo que me decían en todo momento.
En un momento dado ven que mi placenta, eso sí que determinó luego ya cómo resultó todo, no era previa, pero tenía una posición inferior baja, que significa que está bien posicionada en la parte de arriba, donde tiene que estar, pero al ser tan grande, pues se iba un poquito hacia abajo. Y eso me empezó a provocar hemorragias. Qué susto, ¿no? Frecuentes, sí. Luego me dijeron que las hemorragias podías tenerlas hasta el final del embarazo. O sea, que estando controladas... Pero cada vez que veías sangre ibas a urgencia. Nada. No, porque eran muy poquitas y entonces me dijeron, está controlado, tu bebé está bien anclado y entonces yo vengo a España para Navidad. Como es un vuelo muy corto de 2 horas, me dijeron que sin caminar mucho ni nada, entonces hice una vida súper tranquila. Y aquí empiezo con hemorragias más fuertes y ahí me hacen hacer reposo absoluto. Entonces te has quedado en España después o... Y entonces me quedo en España hasta el 30 de enero, tumbada en la cama en casa de mis padres, pero empiezo con contracciones. Y en ese momento el médico me decía que se me estaba poniendo la tripa muy dura, entonces me dio una medicación que se llama Buscapina. Bueno, es una medicina que te hace relajar el músculo. Sí, porque intentaban parar las contracciones entonces, ¿no? No eran contracciones seguidas ni nada, sino que de repente un día, ¡pum!, se me ponía la tripa muy dura. Y luego de repente a los 10 días, como otra vez me pasó. O sea, me pasó solo 2 veces. Entonces no lo podíamos llamar contracciones como tal. ¿Pero te dolía? Sí, me dolían. Entonces ya había ido, me dieron esa medicación que relaja tal, lo relaja, o sea, efectivamente te relaja todo el músculo y tal. Y entonces se estabiliza todo y yo en un momento dado digo, me tengo que volver a Milán. O sea, yo necesito estar en casa. Pido el visto bueno al médico y me vuelvo en silla de ruedas. Me dijo que no había ningún problema, o sea que coger el vuelo de 2 horas no supone ningún tipo de riesgo, nada. Entonces, bueno, yo me vuelvo a Milán y providencialmente, y gracias a Dios, porque a los 3 días yo cojo cita con mi médico de ahí. Los dos siempre de acuerdo, sin hablar entre ellos en todas las indicaciones. Claro, yo también buscaba esa reafirmación como del diagnóstico. Sí, sí. Y me ingresas esa misma noche en el hospital porque me ve la tripa durísima. ¿Seguías con las pastillas esa que...? Sí, porque te las tomas, pero lo que pasa es que te las tomas en el momento en el que te viene. Okay. ¿Y de cuántas semanas estabas entonces? 23. Ah, wow, así que sí, todavía súper... Muy pronto. Y entonces me ingresa esa misma tarde y te lleva al hospital, te vas a uno público y yo inocentemente pensando, pero ¿por qué al público? ¿Sabes? Como diciendo, porque voy a necesitar un cuidado de extras. Como mi cabeza en ese momento, porque es que él asiste partos en otro hospital. Y entonces yo decía, vale, pero no me puedo ingresar en tu hospital donde vas a estar tú. Y entonces me decía él, no, tú te tienes que ir a un sitio donde tienen los cuidados intensivos por si este bebé nace. ¿Y por qué me ingresan también en la semana 23? Porque en la 20 no lo sacan adelante, en la 21 tampoco. O sea que es un poco a partir de la 22-23, donde ya en algunos países tienen la obligación de sacar a esos niños adelante. En otros países que no. ¿Qué significa sacar a ese niño adelante? De luchar por su vida. Sí. Okay. Bueno, pues me ingresa esa misma tarde y estoy 10 días ingresada al hospital, donde me ponen todo tipo de medicación, cortisona para los pulmones del bebé, o sea, me pinchan para ayudar al desarrollo. Porque ven que va a llegar sí o sí más temprano y intentan desarrollarlo lo más posible. Exacto, para ayudar a la evolución. Yo seguía todo esto también con hemorragias, ¿eh? O sea, a mí en ningún momento se me frenaban. ¿Y seguías con las contracciones? Me pusieron también medicación para frenarlas y ya una noche me levanto a las 4 de la mañana, me acuerdo perfectamente, jueves 9. Rodrigo nace el viernes 10. ¿De febrero? Sí. Ajá. Y entonces yo esa noche me levanto a las 4 de la mañana porque he roto aguas. Sí. Y yo, que soy poco hipocondríaca, yo tenía a mi compañera de hospital, se despierta conmigo y me dice, Sofía, ¿qué tal estás? Y le digo, bien, pero no sé muy bien esto que es tal. Me dice, llama corriendo a las enfermeras. Me vienen a buscar, me hacen pruebas a ver si efectivamente lo que estaba perdiendo era el líquido amniótico, porque como yo tenía hemorragias, pues no sabíamos si era una hemorragia o que de verdad había roto aguas, porque yo tenía una infección, entonces era marrón el agua. Ah, ok. Entonces vieron que efectivamente era el líquido amniótico, había parte de líquido amniótico en ese. ¿Y eso no lo habían visto antes, que había...?
Sí, pero puedes tenerla, pero no está, no está en contacto con el bebé. Era una infección que no era dentro de la bolsa del bebé, era afuera. Exacto. Ok. Y entonces ahora se activa... Se activan las cosas, me pongo yo con contracciones más frecuentes. Claro, yo rompo aguas y me pongo de parto. Y en ese momento también me vuelven a pinchar cortisona. Y entonces me llevan a una sala preparto. A todo esto yo pensaba que me iba a mi casa. O sea, imagínate cómo es el cerebro, cómo funciona como a nivel supervivencia, que te nublas totalmente. O sea, no sabes lo que viene tampoco. No tienes ni idea y tampoco te lo imaginas. Cuando yo estaba todavía antes de romper aguas en la habitación, de hecho había bromas con mi compañera en plan, te espero en casa, ya nos hicimos muy amigas, una italiana y yo, y para mí fue como un ángel de la guarda porque además os acompañamos mucho. Entonces nos bromeábamos diciendo, yo le decía, bueno, que me voy a mi casa. Entonces nada, me ingresan y Rodrigo nace el 10 de febrero. Por la mañana entra un equipo de 10 médicos a la habitación de preparto, diciéndome que las analíticas habían dado positivo en la infección, que había una infección y que corríamos riesgo el bebé y yo. Y consideraron que el bebé iba a estar mucho mejor fuera que dentro. Bueno, es que habías roto agua, así que realmente no había otra... Muchas veces dicen que puedes regenerar ese líquido amniótico, pero yo con todas las hemorragias perdía constantemente. Hay madres que se quedan un mes en la cama porque ese líquido amniótico lo van regenerando y entonces tú cada hora, cada tiempo, cada día que le des al bebé, o sea, es una evolución tremenda. Pero en tu caso dicen por esa infección mejor... Bueno, es que yo perdía el líquido amniótico y además tenía una infección, o sea, era todo como, este bebé tiene que nacer. Pero el parto, ¿cómo has podido llamar a tu marido ha podido llegar? Exacto. Y entonces yo en ese momento, claro, llamo a Rodrigo, a mi marido, entonces viene corriendo en bicicleta porque Milán se va mucho en bici. Y mis preguntas para que, pues a los médicos era, ¿pero pueden hacer este niño de manera natural? ¿Pero me puedo poner de, sabes? O sea, como... súper inocente, o sea, como insensata, sin saber de verdad lo que me venía, no tenía ni idea. Entonces nada, me entran los médicos a las 8 de la mañana para decirme que tengo esta infección, que me van a poner que la cesárea de urgencia, me hacen una cesárea de urgencia, obviamente porque el bebé está, o sea, no está preparado para salir ni nada, o sea, es que es un bebé... Sí. Bueno, me bajan a la sala de parto, 20 personas en ese sitio. ¿20? Muchísima gente. Yo, que tengo mucha fe y soy católica, mi marido, antes de entrar en el quirófano, me había dejado un rosario de madera para poder meterlo conmigo y era lo único que yo podía llevar en mi mano. Entonces me agarré mucho a eso. Porque él no podía entrar contigo. No, que va. Porque era todo aseptizado, y todo... Al ser un caso tan delicado, sí. Pues no, obviamente no. Él estaba esperando fuera. Entonces me hacen una cesárea de urgencia en 2 horas, a las 12 de la mañana. Y entonces me despierto en una camilla sola, también en un momento como muy de decir, ¿qué ha pasado con mi hijo? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy yo? Muerta del dolor. ¿Y sola? ¿Tu marido no estaba tampoco? No, porque yo estaba como en las zonas de posparto antes de llevarme como a una habitación de estos los hospitales públicos, pues funcionan así. Entonces, y luego un celador llevarme a una sala de preparto con otra chica. Entonces acabamos de dar las dos a luz, ella tenía a su bebé en brazos, claro, y yo no. Pero a pesar de, o sea, por encima de todo yo tenía un dolor que me moría. Yo decía, no puedo entender cómo esta niña que acaba de dar a luz, igual que yo, tiene a su bebé en brazos y está pudiendo hacer así con el bebé y yo, o sea, no me podía mover del dolor, o sea, veía las estrellas. Entonces me di cuenta de que no me estaba pasando la medicación y pido, por favor, que venga alguien aquí a solucionarme este tema porque yo ahora mismo me estoy muriendo del dolor. Y entonces al rato viene, me pone la medicación y viene Rodri. Y entonces me dice que ha estado con Rodri. Y me dice, es muy pequeñito, Sofi, o sea, como muy pequeñito. Y yo en ese momento lo primero que me salió fue decirle que no podía verle, o sea, que no estaba lista como para verle. Tenía mucho miedo. Pero los médicos le habían tranquilizado un poco que aunque es muy, muy prematurado, había cosas que se habían desarrollado bien, le habían un poco tranquilizado de una manera o nada, estaba todo, se ve del día a día cómo fue. Bueno, el día de la UCI es así, van al día. Nunca nos han dado un timing, nunca nos han dado un cuándo, cómo, o sea, nada. Esas horas son súper críticas, o sea, las 48 horas son críticas, pues estaba dentro de lo que cabe estabilizado y estuvo un par de horitas respirando solo, pues ya enseguida les intuban porque saben que no es compatible, o sea, que no están listos para hacerlo solos.
estábamos en esos momentos como de previo diagnóstico, no te dicen nada. Le hacen todo tipo de radiografías, son momentos en los que están haciendo todo tipo de analíticas, entonces no te dan respuestas, pero le ves y está ahí. Entonces, y nada, después de hablar un rato no me aguantaba las ganas y digo, yo tengo que ver o sea, me da igual, o sea, necesito verle. Y entonces nada, me enseñó unas fotos y me sorprendieron un montón porque, entonces, gracias a la genética, volvemos a la genética, era un niño que por su edad de gestación era bastante grande para lo que debía de ser. Entonces estaba cerca, pesó 900 gramos, muy pequeño, ¿eh? O sea, sí, dentro de, pero yo he visto a niños con 500, 600 gramos, lo que le ayudó muchísimo. Sí. Estar cerca del kilo, o sea, todos los médicos me decían, él la ha salvado. Wow. O sea, había un niño perfecto, perfectamente formado por fuera, o sea, manos, pies, dedos, oídos, todo, o sea, todo. Muy pequeñito, pero perfectamente formado. Y me maravilló, me conmocionó ver como o sea, esa perfección como del milagro la vida. Y ahí empieza un proceso de 7 meses de hospital, 7 meses, pasando por 3 cirugías, operaciones gordas y muchos momentos de mucho miedo, de mucha incertidumbre, pues de todo, o sea, he vivido de todo. Momentos de mucha esperanza, de alegría, de valorar cada minuto de vida, o sea, absolutamente, eso es el mayor aprendizaje que me llevo de ahí. Tener un hijo, independientemente de la manera, de la condición en la que sea, o sea, me daba igual. Y yo había visto muchas cosas, ya estaba viendo muchas cosas en el hospital. Es eso que iba a decir, es que además me imagino que sois un par de otras familias allí. Sí, es una UCI bastante grande, había 3 salas, pues en la primera sala había, pues no sé, 12 niños, en la segunda 8 y en la tercera 8, o sea, muchas familias, muchas madres. Sabíamos que el nuestro era el más prematuro y en los 7 meses de hospital nunca coincidimos o sea, nunca llegó un niño nuevo con esas 24 semanas de gestación. O sea, la probabilidad de que nazcan tan pronto es más baja. Luego cada niño es un mundo, ¿eh? Cada niño viene como viene y se complican las cosas, pero es verdad que cada día y cada minuto cuentan muchísimo y se ve un cambio importante de semana a semana. ¿Y las operaciones que han tenido que vivir es porque algo fallaba o era...? Sí, es verdad que a nivel físico por fuera estaba bastante hechito, pero la parte interna de los músculos, eso es lo que todavía está, es una maquinaria que todavía no está lista para funcionar por sí sola. Entonces los pulmones no están listos para funcionar solos. El intestino tampoco, el estómago tampoco, el esófago tampoco, o sea, toda la parte interna, el corazón tampoco. Dicen que la especialidad de neonatología en los últimos años es de las más innovadoras y las que más ha evolucionado. Es impresionante porque 24 semanas es muy, muy, muy temprano. Es poco, sí. Y entonces tú te has quedado en el hospital un rato para recuperarte de la cesárea y tal, sí. O han podido darte una habitación para que te quedes más. No, la verdad es que no. A día de hoy los hospitales, sí que sé, además en Madrid también lo sé, pues creo que en La Paz han desarrollado una unidad donde pueden quedarse las familias con los neonatos en las UCIs, o sea, tienen habitaciones familiares para estar con los niños y poder dormir ahí y tal, que me parece una maravilla. En este caso no. Venir cada día. Ir y venir todos los días. ¿Y cómo funciona eso? Perdón, que cada día te dan un... Te dan el parte. En los hospitales públicos hay muchos cambios, muchos turnos. Entonces lo tienen como bien organizado como para que cada día haya un médico que hace la ronda a una X hora y te da el parte de tu hijo. Entonces, bueno, ha habido una logística detrás, un trabajo nuestro como padres para entender bien todo el diagnóstico, para que nos diesen un poco toda la información, pues para entender todo, que es un lenguaje muy difícil, además muy técnico, o sea que yo he aprendido en medicina lo que nunca me habría imaginado. Te pongo un ejemplo muy rápido. Rodrigo, a los meses y meses de estar ahí, pues empieza a comer le empiezan a introducir la leche, ¿no?
con biberón, porque antes estaba como pues sonda, luego estuvo suspendida mucho tiempo y entonces solo se alimentaba por una vía. Y entonces en el momento en el que empieza con un bibi, yo empiezo con 5 mililitros de biberón para empezar como a estimular y la succión y demás. Y entonces me doy cuenta de que él como terapia medicinal tiene prescrita la morfina porque les calman, o sea, al final son niños que están intubados o qué tal y entonces se mueven un montón, les tienen que... para que no se mueve demasiado. Y el caso es que él tenía prescrita la morfina, pero yo decía, veo que le van a dar la morfina a las 10 de la mañana, yo no le puedo dar el biberón a las 10:30 porque el niño está cao. Cao, y yo todo eso tenía que pelearlo para que escalasen, que pudiesen posponer la morfina solamente porque yo necesitaba a Rodrigo estimularle con un poquito de biberón para que empezase con toda la succión, que es el primer estímulo que tienen los bebés. ¿Podías sacar leche y darle tu leche? Sí. O sea, en Italia hay mucha cultura de la lactancia y había una sala donde te daban todo el equipo pues, de lactancia, el sacaleches, todo, y entonces tú tenías ahí tu cajita con todo lo tuyo y podías ir cuando necesitases y quisieses para sacarte leche. Entonces yo, volviendo a lo de Beltrán, de mi primer hijo, sabía que quería hacer todo lo posible para que ese niño, pues, para ayudarle. Entonces, una manera también de sentirme conectada, de sentirme activa, de saber que podía estar haciendo algo por él, algo más por él, pues me estuve sacando leche mucho tiempo y tenían un banco de leche. Entonces yo necesitaba seguir estimulando independientemente de que él no le estuviesen dando mi leche, porque estaba con la alimentación suspendida. Entonces te guardan la leche y luego son ellos los que suministran tu leche. Si tu hijo no lo podía tomar, a lo mejor has podido ayudar a otra. Claro, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, son súper estrictos porque me dijeron, no sabemos cuándo lo va a necesitar él, que en un momento dado lo va a necesitar, entonces es prioritario tu hijo. Entonces necesitamos guardarla porque él en un momento dado la va a necesitar. Esa leche, hasta que él ya no la necesite y si a ti te sobra, pues esa la donas. Exacto, pero porque yo en un momento dado lo pregunté y me dijeron, no, o sea, va para tu hijo primero. Prioritariamente, exacto. O sea, yo sabía que la lactancia en ese aspecto era importante, pero no tanto. En casos con niños prematuros. Básicamente es conectarles a la vida, porque está lleno de nutrientes, porque son partículas que están todas vivas, es una parte que afecta muchísimo al sistema inmunológico, entonces eso ayuda un montón. O sea, la leche materna es oro. Sí. Es oro, vamos, y yo lo digo a día de hoy porque lo he visto en este caso más aún, ¿no? Y hay algo, bueno, que 7 meses me imagino que parece larguísimo, de estar un poco al día a día, saber si todo va a salir bien o no, así que hay algo que te ayudó no sé, a tener un poco fe que todo iba a salir bien o el hospital te da, no sé, un acceso a un psicólogo o hay una comunidad de diálogo, no sé, hay algo que te ayuda un poco en todo este proceso, porque me imagino para la mente es durísimo, ¿no? Es muy duro. Tú entras en un estado de alerta y supervivencia animal, ves cómo te vuelves una madre leona y sacas toda la artillería que tienes. O sea, nos hicimos amigos de padres que también estuvieron, pues con los que coincidías todos los días. Pues los padres en sí decían, yo no entiendo a mi mujer cómo viene con esa fuerza, con esa energía, con esas ganas, con esa sonrisa, no lo entiendo. Yo estoy destrozada por dentro, o sea, como que no llegaban a entenderlo. Yo sentía la necesidad de poder darle todo lo que tenía de mí y lo mejor, de la mejor manera posible, porque la necesitaba. Entonces él necesitaba esa buena energía. Yo no podía estar deprimida, triste, porque confiaba mucho en toda esa parte como de transmisión. Y entonces los 7 meses para mí han sido pues mucha supervivencia y luego ir al día. Te das cuenta de que tienes que ir al día, pero nunca he vivido más al día que en esos 7 meses de hospital. ¿Pero qué te ayudó a ti? Hablas mucho con las madres de los otros niños. En las salas de lactancia estupendas, ahí estamos todas como gallinas, hablando y contando cada uno su experiencia y poco a poco vas vaciando el vaso. O sea, yo he visto, es muy duro, pero yo he visto a médicos correr un biombo alrededor de una incubadora porque el niño no ha salido adelante y ver a la madre ahí. Entonces, yo volver a esa imagen
Y tener a mi hijo al lado es que para mí ha sido terapia, porque yo decía, es que yo te tengo. Entonces yo me agarraba al día. Yo decía, me da igual, yo voy al día. Y me da igual que sea así toda la vida. O sea, para mí toda la vida aquí, por muy cansado que sea, por muy sacrificado que sea, fui muy feliz valorando lo que tenía. Y es lo que más me ayudaba, o sea, mirar a mi alrededor. Que muchas veces es como, no te compares con nadie, nunca, no con nada. No sé hasta qué punto es bueno mirar un poco alrededor y compararte con alguien que está sufriendo y darte cuenta de lo que tienes, valorarlo, agarrarte a eso, agradecerlo. Sí, además es que me imagino que compartir todo eso con mujeres que lo están pasando también ayuda porque te entienden de verdad. Sí, te entienden. Y eso que cada caso es un mundo y cada una piensa que su hijo está como... es como el que peor está, ¿sabes? Porque lo vive en su propia piel. Y después de esos 7 meses, ¿hay, no sé, un seguimiento especial a hacer en casa o...? Sí, ha sido más duro en casa. Fíjate, sí. O sea, es distinto, ¿vale? Pero es verdad que en casa es tu responsabilidad, ya no estás en manos de médicos, entre comillas, o sea, estás en casa con él y la responsabilidad recae directamente sobre ti. Al darle el alta, no le dieron el alta en una condición normal, o sea, le dieron el alta dependiente de una máquina 24 horas respiratoria y con nutrición en vena. Sí. Es una vía que a través de una cirugía pues te la colocan para que te dure un tiempo mucho más que cualquier vía que se obstruye. Y entonces así ha estado un año. Entonces ha sido muy duro en casa porque yo pues he sido su enfermera antes que su madre. No antes que su madre, pero me he sentido mucho más enfermera que madre. ¿Y venía una enfermera de vez en cuando? O... Teníamos médicos viniendo a casa todas las semanas y todos los días, o sea, enfermeros, médicos y demás. Es más, antes de llegar a casa, nosotros pasamos 15 días en una residencia medicalizada. Para que te aprenden un poco. Para adaptarte, sí. Porque el contraste de hospital a casa es muy duro. Es una residencia pues muy agradable, tienes tu habitación, tu cuarto, con la cocina, con tal, para que puedas estar ahí en familia, pero que tienes un botón y tienes enfermeros, tienes médicos y tal, en el momento en el que lo necesitas. Entonces, ¿y estaba tu hijo también con vosotros? Entonces Beltrán, llegó a casa en septiembre, a finales de agosto, septiembre, entonces Beltrán estaba con mis padres aquí en España. Vino a esta residencia como los últimos días y es verdad que es un proyecto precioso. Tienen un cuarto enorme de juegos para los hermanos y para la familia y demás. Entonces Beltrán llegó a ese sitio y alucinó, o sea, es que era... Feliz. Pero vamos, o sea, un sueño, todo lleno de colores, súper bien montado. Entonces, toda esa parte transitoria y también ahí sí que nos ayudaron mucho, como a hacer entender, a hacerle ver. Era la primera vez que le conocía. Es lo que iba a preguntar, ¿qué le habíais dicho al todo este rato? Claro, le había visto a través de un cristal, pues el quinto mes le vio de vida. O sea, le vio la primera vez así lleno de una máscara con cables y todo. Pero nunca la he extrañado, nunca. O sea, es maravilloso porque nunca he extrañado verle así. Es pasión, o sea, le adora, la verdad. Y entonces hicimos estos 15 días de residencia medicalizada y luego vinimos con todo el hospital a casa. O sea, su habitación era en un hospital. Yo le preparaba la bolsa de nutrientes, me tenía que poner estéril, guantes, bata, gorro, mascarilla, sí. Inyectarle todas las medicinas en la bolsa de nutrientes y eso conectárselo todas las noches. Pero ibas con guantes y tal, así que tenía una habitación súper esterilizada. ¿O? Bueno, la cuidábamos muy bien a nivel limpieza y todo eso, pero quien tenía que estar esterilizada o estéril para conectar justo los dos puntos de unión entre esa vía que iba directamente a la sangre para que no cogiese ningún tipo de bacteria, pues era yo. Bueno, son nosotros, o sea, mi marido y yo. Agua, sí que bastante heavy y todo. Sí, muy heavy. Entonces ha estado dependiente de nosotros, o sea, tiene un 100% de invalidez. Y entonces fue un año entero así, y al año... O sea... Ha sido hasta finales de verano que se lo ha arrancado, se lo ha quitado él solo, ahí. ¿Ah, sí? Hasta luego, sí. Entonces, ¿qué edad tiene ahora? 1 año y medio. El cumple el 10 de febrero, ese va a ser su cumple toda la vida, pero debería haber nacido en mayo, porque al final los médicos te van haciendo toda la comparativa con un niño de su edad gestacional, o sea, van viendo su desarrollo en comparación con un niño que habría nacido en mayo, no en febrero.
Pero entonces hace 6 meses que tenéis una vida un poco más normal, que come Sí, normalmente. desde septiembre más o menos que he vuelto a tener un poco de autonomía, de independencia. La batería, como muy bien dice Marian Rojas, que la admiro y cómo habla sobre toda esta parte como emocional, ¿no? de cada uno, o sea, se va desgastando, ¿no? Y además es muy gráfico, me encanta cómo lo cuenta porque nosotros todos tenemos pues una batería y esa hay que recargarla. Yo la he ido recargando con pequeñas dosis como diarias. He ido buscando como los pequeños momentos en cada día que me hacían feliz. Una ducha, tranquila, en plan 5 minutos, irme a comprar un café, hacer una foto bonita, salir un poco como de ese círculo. Entonces he ido encontrando como pequeños momentos que me han ido llenando un poco, que también creo que es fundamental para encontrar el equilibrio. Es ahora el momento en el que te das cuenta de todo lo que has vivido y que dices, wow, o sea, porque todo ese periodo ha sido de supervivencia absoluto. Sí, por eso que preguntaba si veías si te ofrecían ya un psicólogo durante todo ese tiempo, porque si no me imagino que es como aguantar, aguantar, aguantar hasta que, no sé, esa presión baja o petas. Sí, he empezado ahora, ¿eh? Como una vez que por fin podías... Sí, porque no he tenido tiempo, literal, o sea, tiempo físico para poder hacer una hora en paz. Ahora sí estoy empezando a solucionarme esos poco a poco ese tipo de traumas. Para mí también, además, este ejercicio de contarlo, creo que es terapia. O sea, he vivido muchos momentos donde considero que tengo un trauma, donde vuelvo a unas imágenes que no querría tener en mi mente. O sea, son traumas que a día de hoy todavía tengo que resolver. Y haberlo hablado tanto tiempo y haberlo compartido también con la gente me ha ayudado muchísimo. A ver que es algo que te puede pasar, que hoy me ha pasado a mí, pero que le puede pasar a alguien mañana y que si gracias a mi experiencia o algo que pueda contar pues es un rayo de esperanza o de luz, pues fenomenal. O sea, para mí, en absoluto prefiero guardármelo para mí. ¿Sabes lo que te digo? O sea, es algo que creo que hace bien contarlo. Entonces, bueno, a día de hoy lo puedo contar como una historia muy feliz. O sea, que es lo mejor de todo, que tiene un final feliz. La batería está todavía ahí en esos mínimos y necesitas no solamente recargarla, sino entrar en profundidad a solucionar esas cosas que te la van quitando, que te van quitando la energía. ¿Es algo que tu marido hace también o...? Sí, fundamental. Bueno, yo he sido siempre bastante deportista, pero considero que el deporte es una parte fundamental en todo este aspecto y que te encuentres bien contigo misma. O sea, la alimentación, el bienestar. Es que además tenías ya un primer niño también que necesitaba tu atención y tu... Por supuesto. Bueno, eso es una parte además que no te he contado porque hemos hablado solo de lo de Rodrigo, pero efectivamente, o sea, es una personita que requiere mucho su tiempo. Sí que considero que sí o sí hay que hablar las cosas, que hay que buscar ayuda. He escrito mucho, eso sí, he escrito mucho. He escrito para mí. Bueno, he hecho alguna reflexión también que he compartido en redes, pero he escrito mucho para mí. Y me ha gustado porque a mí me daba un poco de miedo escribir, ¿no? Pensaba que era una cosa que solo podía hacer la gente que escribe bien o que redacta bien. Pero yo sabía que eso era mío y que nadie más lo tenía por qué leer, pero es como un desahogo y además ponerle palabras a las emociones. Esas pequeñas cosas, yo creo que ayudan más de lo que pensamos. Sí, pienso que sí también. De hecho, no sé si hay algo que no hemos tocado que piensas que sería importante decir a alguien que está pasando quizás por lo mismo. ¿Hay algo que no hemos dicho que piensas que podría ayudar a otras personas que nos van a escuchar? O... Espero que solamente con la experiencia, un poco el testimonio que pueda abrir los ojos o ayudar a alguien para no sentirse solo y sacarle un poco, como siempre ver un poco el lado positivo. No te estoy diciendo de ser como alegría, jijaja en cuanto al sufrimiento, para nada, o sea, porque creo que hay que pasarlo, llorar, pero no quedarnos ahí. Como que si el final no está lleno de luz, no es el final. ¿Vale? O sea, que muchas veces nos encontramos como en ese momento como muy oscuro, muy bajo, muy de no hay esperanza, no hay solución, no hay nada, pero no quedarse ahí y entender que no es el final, ¿no? Sino que es un medio solamente. Aprendes a vivir muy feliz con lo que te llega, ¿no? Sin quererlo, no lo hubiese cambiado por nada del mundo. Me ha dado una mirada que no la tenía antes, entonces no lo cambiaría por nada del mundo.
Pues es buena manera de acabar con palabras muy bonitas. Pues muchísimas gracias por haber tomado el tiempo de contarme todo eso en detalle, que me imagino que es un poco complicado revivir, así que muchas gracias. Sí, gracias a ti por contar conmigo, por pensar en mí para compartir esta experiencia y ojalá pueda ayudar a todos los que nos oigan. Sí. Ojalá. Gracias. Gracias a ti. Ya llegamos al final de este episodio. Espero que la historia de Sofía ofrezca algún apoyo a quienes están atravesando una experiencia similar y que ayude a visibilizar lo que implica un parto prematuro. Si os ha gustado este episodio, os agradecería muchísimo que lo compartierais o que os suscribáis al canal con un solo clic. Cada camino es único y aunque a veces se sienta solitario, no olvidéis que no estáis solos. Si conocéis a alguien que podría beneficiarse de este podcast o si sabéis de historias que merecen ser contadas, no dudéis en contármelo. Hasta pronto.